Hola Pexicola, buenas noches por las noches y bienvenidos al Trasnocho con Caro. Hoy rapidito y al quemarropa, no podía ser yo indiferente ante el tema que está obviamente llenando las redes sociales. Tú utilizas las redes sociales para el bien, para maltratar, para dañar la reputación de alguien o para simplemente compartir momentos bellos de tu vida. Quiero que te preguntes esto y te lo respondas. ¿Sabes por qué? Porque en este momento las redes sociales están en candela. Y ¿sabes una cosa? Yo soy defensora total de lo que yo hago porque amo las redes sociales, amo compartir en todas las plataformas, en Facebook, en TikTok, en Twitter, por supuesto, aquí en Instagram. Pero ¿sabes una cosa? No está bien, no es buena idea que tú quieras dañar la reputación si eres una lombriz digital o eres un hater de esos a los que nadie le paga, pero que simplemente se paga y se da los vueltos con el odio que tiene por dentro. No está bien hacer lo que no te gusta que te hagan. Y ¿sabes algo? Estoy decidida a hablar de este tema porque basta ya de callarse y de ser indiferente ante problemas que siguen como mermando y haciendo de esto de las redes sociales que mucha gente empiece a suponer que las redes sociales son el diablo. No, no son el diablo. La gente que tiene el diablo por dentro, que lo lleva a las redes sociales, eso es lo que está mal. Yo vivo de las redes sociales. Amo ser una empresaria que utiliza las diferentes plataformas para vivir, para darme mi estilo de vida. Todo lo que ven es lo que hay, no hay mentira, es la verdad. Y ¿saben una cosa? Más allá de que sea verdad o mentira, ya incluso ese tema queda en forma, como quien dice, frívola. Porque hay muchas personas que les gusta decir aquí en el café de Dior, con unos lentes de Dior que seguramente lo han comprado en otro lugar y les han puesto la marca. Eso es algo de alguna manera pequeño en comparación a lo que está ocurriendo de dañar vidas de personas por medio de un comentario que no tiene fundamento, de una mentira que no tiene cara, porque hay gente que no se atreve a dar su cara a la hora de emitir un juicio. Yo he pasado por ahí. I'm been there, done that. ¿Sabes una cosa? De mí se ha dicho lo que tú quieras. Muchas de las cosas han sido ciertas. Tal vez como que estás gorda, ¿verdad? Si eso es lo que quieren pensar. Muchas de las cosas, ay, ella lo que usa son extensiones, es verdad. Ay, esa mujer tiene el pelo dañado y se pone peluca. Si te gusta pensar eso, es verdad. Pero esas cosas son bobas en comparación a que a uno le monten un amante arriba, fue amante de tal ejecutivo, llegó a donde está porque la dio. Esas cosas, gracias a Dios, a mí no me afectan porque yo siempre digo que las mentiras tienen patas muy corticas y entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, cuando tú no le das importancia a algo que alguien repite varias veces para que se convierta en verdad, como que se muere el chisme, se acabó el rumor. La única diferencia de la vida en cuanto a que yo cuando empecé a amar los medios de comunicación, radio, cine, televisión, prensa escrita, es que de pronto la inmediatez y este rumor que sucede con las redes sociales, que todo es muy rápido, tú pones en redes sociales una vaina ahorita y esa vaina se viraliza, o sea, y más si lo ponen de una persona que tenga popularidad, enganche con las personas, una interacción muy grande, y bueno, pues incluso cuánta gente no se ha hecho famosa a raíz de que le inventan un chisme o que sale un video privado de un momento de su vida. Bueno, pues que hay gente que utiliza eso para subir sus números, sus followers, lo que sea. Eso, bueno, se le respeta a cada quien. A mí la única estrategia que me ha funcionado es ser auténtica, ser real, agarrar y prender esta cámara cuando a mí me dé la gana. Mira, acabo de salir del baño así toda divina, exquisita, y yo dije, ¿sabes una cosa? Es el momento, yo siento, yo fluyo, me viene a los ovarios y lo boto por la boca. Pero bueno, hay gente que utiliza tal vez este tipo de cosas para pensar que sus cuentas pueden subir y surgir y quedarse. Mira, un escándalo es como la espuma de la cerveza, te lleva a la fama, y si tú no logras establecer algo por lo cual a la gente le gusta lo que tú haces, eso se va, eso se acaba, se convierte así como en polvo. ¿Sabes qué te digo? Entonces, fíjense una cosa, si tú que estás allí, que yo sé que muchos de los que están allí ahorita en este trasnocho me adoran, les encantan las vainas locas que yo hago. De hecho, que cuando a uno le dicen loca, ¡ay, esta mujer sí está loca! Sí, esa loca me gusta, pero hay gente que está loca de verdad, que necesita un manicomio. ¿Y sabes por qué? Porque no se vale. No se vale agarrar y decir algo de una persona, hombre, mujer, porque aquí cuando hablamos de víctima ya no se sabe quién es la víctima. Si la persona que recibe el comentario que es infundado, mentira,
o la persona que dice haber sido la víctima. Es un tema muy serio, un tema de tratar incluso con expertos, psicólogos, psiquiatras, incluso expertos en marketing, en redes sociales, porque es que ahora a través de las redes sociales es muy fácil agarrar y creer que vas a destruir la vida de una persona. Gracias a Dios y a la Virgen, Señor, que uno aparte de las redes sociales, obviamente que a uno lo han conocido por aquí, porque yo sé que hay gente que me ve de Australia, hay gente en este momento de España que está obviamente en su madrugada y está viéndome, yo no sé por qué razón, de pronto tienen insomnio, tienen un esposo que roncan, pero de verdad que bueno que hay personas que conocen a la gente que hemos decidido trabajar en redes sociales desde que estaban caminando chiquitos y aprendiendo a hablar, porque en lo que a uno no lo conociera la tía del primo, la vecina, la señora que te vio cuando empezaste a estudiar tu carrera, cuando te enamoraste la primera vez y que dicen y dan fe, yo vi a esa niña, yo trabajé con ese muchacho, esa persona es decente. Ah, no, imagínate lo que fuera, imagínate, porque aquí en redes sociales también lo que abundan son los jueces gratis, mi amor, no fueron a estudiar leyes ni son abogados, pero son jueces de la república en donde decidan vivir. Entonces, fíjate algo, cuando tú vayas a escribir algo, si no eres de las personas que utiliza tus redes para cosas bonitas, para halagar tal vez esa carita del niño que acaba de nacer de tu influencer favorita, si no eres de las que se va a meter en la cuenta de una bellísima bloguera que coloca moda y diferentes tendencias, sino que eres de las que agarra o de los que agarra ese teclado de ese celular para agarrar y decir, a ver, déjame ver qué quiero inventar hoy de Carolina Sandoval. Ah, sí, ya déjeme ponerlo. De mí se ha dicho de todo, han inventado cuanta vaina existe. Y de mi familia, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno agarra las redes sociales, como yo las he agarrado, que mira, que yo les he puesto toda vaina. Sí, a mí me da la gana, yo lo decidí, no pasa nada. Mi concepto, mi manera de manejar las redes es llevar un mensaje más allá, inclusive muy a pesar de lo que pueda pensar la gente doble moral, de estas que, ¡ay, salió desnuda porque se agarró aquí! Y resulta que capaz que son peor que yo, porque yo me podré destapar y lo que tú quieras, y además que nunca lo he mostrado todo, pero eso no es una explicación que a mí me importe dar. Hay unas que son peores, porque yo te digo una cosa, o unos. Tener doble moral, esa vaina sí es grave, esa vaina sí es fea. Agarrar y decir, ¡ay, bendito Cristo de la caridad! Esta mujer se desnudó. Y resulta, mi amor, que tú vas y te desnudas en la casa de otro que no es tu marido. ¡Ay, qué fuerte! Pero es que eso no se ve en las redes, eso no te lo pueden escribir, eso no te lo puede saber nadie sino tú. Porque como dice por ahí mucha gente, mi amor, claro, tú eres infiel hasta que te descubren. De resto, así lo hagas, no lo eres. Por ejemplo. Y digo esto por exactamente la cosa, ¿no? De que, por supuesto, eres influencer y para meterse contigo, te agarran. Dime que agarran lo que tú más amas, tus hijas, tu mamá, tu esposo, tu hermana, la amiga que publicaste el día en el cual estabas haciendo una parrilla en tu casa, porque esa es la vaina. Ya yo cuando voy a publicar a alguien en mis redes, yo les advierto y le digo, de antemano pido disculpas, de antemano te digo que lo lamento por todas las cosas que vas a recibir, que si bien te van a llegar unos que otros seguidores bellos, también te van a empezar a decir, si eres diseñador, qué horrible ese vestido, si eres el que me peinó, porque fíjate una cosa, el arma más poderosa que ahorita tenemos son nuestros dedos, estos teclados, ya estas manos que uno escribe cualquier cosa son tan peligrosas como una pistola, como un cuchillo, porque ahora eso es lo que está pasando, que no tienen una noción de lo que implica agarrar y decir un comentario de alguien que puede perder la vida, de la arrechera, y me perdonan lo venezolana que me pongo, ay, perdón, de la rabia, de la... Mira, la mejor pelea es la que no se realiza. Así es que si hoy están inventando algo de ti en redes sociales o en cualquier lado, deja que la mentira se deshaga, porque es así como la ceniza. Una mentira no fluye. Una persona que inventa algo de ti sin fundamento es un ser que merece que Dios lo agarre y lo abrace, lo apapache y le haga sentir que la vida se tiene que vivir dentro de la claridad y no la oscuridad. Los quiero mucho, los abrazo desde aquí, desde mi toalla. Vayan a dormir y mira qué bella me veo, qué guapa estoy. Gracias por siempre escucharme, y si hoy esta conversación te sirvió, compártela, repártela y que no se te olvide. Nadie puede más que Dios, y al que obra bien, bien le va. Los quiero mucho. ¡Chao, gente bella! ¡Mua!